Bueno, Seiko SKX007 versus el Omega Seamaster 300. Recordemos que el SKX estuvo en producción desde el año 96 hasta aproximadamente el año 2018-19. Y esta línea del Seamaster en este modelo en específico fue la anterior y estuvo en producción desde 2012 hasta 2017, 2018 cuando entró el nuevo modelo. Son dos relojes que me encantan. Hice muchas averiguaciones antes de comprarlos. Y bueno, son dos relojes muy famosos en la horología, digamos. Y divers bastante famosos. Bueno, ustedes dirán, bueno, este se enloqueció, ¿cómo va a comparar un SKX con un Omega si el Omega vale mucho más? Solo para poner las cosas en contexto y simplificar, digamos que en el mercado a la hora de hacer este video, en julio del 2025, digamos que el SKX está en $300 en el mercado y el Omega $3000 en el mercado. Claro, todo depende de cajas y papeles, condición y todo eso, pero para simplificar las cosas en este video, digamos que el Omega vale 10 veces más en términos monetarios. Pero es 10 veces mejor el reloj, el Seamaster, que el SKX, no. ¿Cuánto? No sé, pero solo estoy seguro que 10 veces mejor no lo es. De hecho, hay algunas cosas en que el Seiko es mejor que el Omega. Y eso dice pues mucho de Seiko, que tiene cosas que son mejores en divers 10 veces más costosos. Hablemos sobre la caja. Bueno, aquí el Seiko es muy conocido por sus cajas y sus dials que son muy bien por el precio. Pero nada que hacer aquí. Aquí el Omega parte en dos al Seiko. El Seiko tiene muy buenos acabados. Es pulido a los lados con unas pequeñas transiciones a cepillado. Me encanta esa forma de los protectores de la corona. Pero el Omega, claro, tiene acabados mucho más complejos. Las transiciones entre pulido a cepillado es mucho más complejo y hay unos detalles súper pequeños, digamos aquí en la caja hay como una línea, es difícil de poner en la cámara, pero tiene unos detalles debajo, unas líneas pulidas. Entonces sí, nada que hacer aquí, el Omega es mucho mejor que en términos de acabados que el Seiko. El brazalete. Bueno, el brazalete este es el de fábrica de Seiko, el Jubilee. Jubilee no tiene eslabones sólidos, es acá laminado. Entonces con el tiempo sí se va a deformar. Ven esta flexibilidad, bueno, eso ayuda a la comodidad en la muñeca. El Seiko es bastante cómodo, este de fábrica es bastante cómodo. Pero aquí el broche es laminado, ¿sí? No es sólido, o sea, un pedazo de metal. Tiene acá estos elementos de microajuste. Este es de amor y odio, este brazalete. Al igual que el Omega es de amor y odio también, el Bond Bracelet. Bueno, está hablando del tamaño del pulso, es 22 milímetros. Y baja, si mal no estoy, hasta 18 milímetros. Hay un cambio drástico acá, drástico no, gradual, perdón, era la palabra que buscaba, un cambio gradual de 22 a 18 si mal no estoy. Eso creo que ayuda a que se vea un poquito más formal, creo, esa reducción. Bueno, en cambio el brazalete Bond, como le dicen, del Omega, eh, sí, creo que es sin duda mucho mejor que el Seiko, pues tiene eslabones sólidos aquí, el broche aquí es sólido. Este broche del Seamaster en los años 90, en el azul con olas,
pues ofrecía mucho por el dinero. En esa época, en los 90, Rolex no tenía su competencia pues con este es el Submariner, y no tenía broche así sólido como Omega. Entonces Omega hace muchos años ha estado usando este broche en el Seamaster, que es como que fue un despertar para Rolex, como hey, mi competencia más cerca, que es el Seamaster, los dos tienden a competir, pues ya tiene, está mucho más avanzado esta parte. Los de hoy en día ya los Rolex tienen sólido, pero sí, está muy bien construido, nunca he tenido problemas con este. Esta referencia no tiene microajuste, pero yo sí le tengo el broche, lo tengo desinstalado ahorita porque quería experimentar otra vez el broche original, que es más delgado en la muñeca. Entonces me gusta este bastante. Sí, entonces este brazalete no tiene reducción del tamaño, es de 20 milímetros, pero como ven no se reduce gradualmente el tamaño al broche, lo que llaman el taper en inglés. Muy cómodo este, y es un poquito, los eslabones tienen una curvatura, no sé si se alcanza a apreciar esa curvatura, y usa tornillos, perdón, sí, tornillos, a diferencia de los pins, de los palitos del Seiko. Entonces aquí sin duda gana el Omega. Comodidad en la muñeca, ¿cuál es mejor? Ambos son bastante cómodos. El Seiko, como es flexible, sus eslabones, es muy cómodo en la muñeca. Pero me inclino por el Omega. A veces el Seiko, para personas con brazos peludos como yo, alcanza a jalar algunos pelos. En cambio el Omega se siente mucho más cómodo en la muñeca, y distribuye muy bien el peso de la cabeza de la caja en la muñeca. No se siente pesado durante el día. Entonces me inclino aquí por el Omega. Hablemos un poquito sobre el diseño. Bueno, el diseño del Seiko viene del 7548, el Quartz, que está desde el año 78, estuvo del 78 al 84, 85, luego entró el 7C43, pero entonces viene desde el final de los años 70 ese diseño Seiko muy legible, y eso me gusta mucho. El Omega también es legible, pero como sus manecillas son esqueleto, es decir, son vacías por dentro, por así decirlo, no lo hace tan legible como las manecillas totalmente blancas del Seiko, como ven. Y a mí me gusta relojes simples, por así decirlo, de dials negro con manecillas blancas, pues porque es el mejor contraste, lo más legible. Pero si ven, ahí a primera vista el Seiko es un poquito más legible que el Omega, entonces ahí gana el Seiko. El diseño del Seamaster, bueno, la línea Seamaster viene desde 1948, pero este diseño en específico es desde 1993, cuando salió el Bond, el azul con olas. Entonces es un poquito más reciente, pero desde el año 93 ya han pasado mucho tiempo. Y también es muy original con la válvula de escape de helio, que a algunos no les gusta, pero a mí me gusta porque es parte de su ADN. Entonces, en lo que se refiere a la parte estética, yo creo que me gusta más el SKX, especialmente porque es mucho más legible. Si uno tiene la muñeca en cierto ángulo, se va a apreciar un poquito más el SKX. Bueno, hablemos del Loom. Ven que el Omega a mi izquierda y a la derecha el SKX. El Omega es muy bueno, no tiene mal Loom, pero difícil competir con un Diver con Lumi Bright de Seiko. Me gusta que el Omega tiene esa distinción de la manecilla de los minutos y el triángulo ahorita está a los 35. Es diferente color,
pero nada que hacer con el SKX. Por experiencia propia, yo los enciendo a veces antes de dormir y 8 o 9 horas después, si es que duermo bien esa noche, el Omega es difícil de ver la hora, logro distinguir, pero cuesta más. Nada que hacer con un SKX, es muy bien el LumiBrite. Hablemos un poquito sobre el dial y el tablero y los detalles de eso. Aquí el Omega gana, pues por el precio. Utiliza materiales más costosos. El Omega, las manecillas tienen una capa de rodio y pues bueno, los acabados son mucho mejores, tienen índices aplicados. El Seiko son impresos los detalles, los índices. La beneficio del Seiko es que si uno golpea muy duro un reloj, pues impreso, pues no va a pasar nada. En cambio, con índices aplicados siempre va a haber un riesgo, por pequeño que sea, de que se caigan. Ya me ha pasado que un golpe en reloj, un golpe muy fuerte puede soltar los índices aplicados y quedan flotando ahí entre el dial y el cristal. Pero sí, aquí sin duda el Omega gana porque además ese fondo negro es espectacular. No sé si se logre apreciar en cámara, pero especialmente de noche en la luz artificial, brilla mucho ese tablero negro sin fondo, digamos, es hermoso. Y ven cómo brilla el rodio de los índices aplicados y las manecillas tiene un reflejo bastante bonito. Entonces aquí sin duda el Omega. Sobre resistencia al agua. Bueno, el Seiko es certificado, contiene certificado ISO y 200 metros de resistencia, que parte de la certificación ISO es que lo prueban también 25% más. Entonces tiene muy buena certificación el Seiko, reloj profesional para bucear. Pero el Omega es un poquito mejor porque tiene 300 metros de resistencia al agua y es para buceo de saturación. Ahora yo sé que un minúsculo porcentaje de los usuarios bucean con sus relojes, pero si vamos a hablar de la parte técnica sobre bucear y cuál tiene más resistencia, bueno, el Omega tiene, por su válvula de escape se puede hacer saturación. El Seiko no, pero igual el Seiko creo que para que se dañe bajo el agua ya con buenos empaques y todo va a ser bastante difícil. Sobre el prestigio de las casas relojeras, creo que es bastante parejo. Seiko fue fundada en 1881 y Omega en 1848. Entonces es un poquito más antigua Omega, pero ambos tienen tremenda reputación por sus aportes a la relojería y demás. Seiko pues fue el que introdujo quartz en el año 69 y tiene diseños icónicos. Omega también tiene relojes increíbles. Entonces sí, ambos tienen muy buena reputación. Uno sabe si uno recibe un Seiko en la muñeca o un Omega, uno está recibiendo mucho reloj por el dinero, creo yo. Si vamos a hablar ya de reloj por el dinero, pues Seiko creo que ofrece un poquito más. Entonces en ese aspecto creo que Seiko le gana a Omega. Sobre el cristal, bueno, el Seiko utiliza Hardlex, que al golpearse contra un objeto no se va a romper tan fácil, pero sí se raya más fácil el cristal. Y el Omega, bueno, tiene cristal zafiro con capas de antirreflexión por debajo y por encima. Entonces, sin duda, el Omega, si lo estamos mirando desde un punto de vista netamente para para bucear, digamos, respecto al cristal, pues preferiblemente un Hardlex, porque un golpe no se va a estallar bajo agua tan fácil el cristal. Pero sí, Omega es increíble su tecnología su uso de antirreflexión. Como ven, a veces
limpio el cristal. A veces ni se ve el cristal por la capa antirreflectiva. Sí hay reflejos, pero es increíble ese aspecto. Sí hay que tener un poquito más de cuidado porque sí se puede rayar esa capa antirreflectiva por encima. Algunas personas piensan que se rayó el zafiro y no, es el antirreflectivo por encima. A veces lo que no me gusta del zafiro es que sí las marcas de los dedos se ve más fácil que en Hardlex. Entonces esa es una ventaja del Hardlex, creo yo. Sobre la corona, Omega. Omega, este es muy suave al desenroscarse y para darle cuerda. El movimiento es muy bonito, es casi líquido al darle cuerda al Omega. El Seiko no tiene el 7S26 para darle cuerda ni para hackear. Entonces aquí sin duda el Omega. Y también me gusta que es más fácil de manipular la corona del Omega. El Seiko hay que meter un poquito más el dedo ahí para sacar la corona. El movimiento Omega obviamente pues por el costo va a tener mucho mejor movimiento. El Seiko tiene un 7S26 que no tiene hackeo ni para parar el segundero, pero lo bueno del 7S26 es que es a prueba de todo. Ya desde el año 96 existe el 7S26 y pues no tiene problema alguno uno sabe que puede depender muy bien de ese movimiento, es de batalla. El Omega pues tiene un calibre 2500D que es basado en un ETA 1192, pero Omega lo modifica muchísimo. Tuvieron problemas con el A, B y C, pero con el D ya no, creo que arreglaron esos problemas que tuvieron y es increíble ese movimiento. No he tenido así problemas con este movimiento, entonces sí, hay nada que hacer. Omega de lejos gana en la parte del movimiento. Sobre el bisel aquí creo que va a ganar Seiko, el bisel. A pesar de que el Omega tiene pues movimientos más premium, que es la cerámica, y hacer los números en la cerámica es mucho más laborioso, cuesta más producir en la cerámica. Para herramienta, y el Seiko es más herramienta, un reloj de herramienta, como ven es mucho más legible el Seiko y es más fácil de mover el bisel. El Omega requiere un tris más de agarre, no es tan fácil. Creo que es más, este es un reloj diver de lujo, pero es como herramienta lujo, pero el Seiko es netamente una herramienta. Entonces, si uno quiere un reloj para usarlo como es un diver bajo agua, creo que el Seiko es mucho más fácil y ahí ven claramente que es más legible. También algo que no me gusta del Omega es que no tiene en los 10 y los 15 minutos no hay números, no tiene números, entonces uno se demora un poquito más cuando uso lo máximo que uso esto es para cocinar pasta, el bisel. Entonces cuando cocino pasta u otras cosas, se demora uno un poquito más viendo en qué número va la manecilla de los minutos, porque no tiene a los 10 y a los 15, pero el Seiko es súper rápido, uno sabe exactamente cuánto tiempo ha pasado. Entonces el Seiko que es de aluminio su bisel también va a tener patina con el tiempo, se va a apreciar esos cambios con el tiempo, con las sustancias, el Omega, perdón, el Seiko. Con el Omega, como es cerámica, siempre se va a ver nuevo, por así decirlo. Siempre no va a haber mucho
no haber patina durante los años. Entonces eso puede ser un pro o un contra para las personas. A mí me gusta más como los biseles crean esa patina. Por eso algunos relojes costosos, después de los 3 4 5 mil dólares, por ejemplo los Tudor utilizan biseles de aluminio. Inclusive el Omega No Time to Die, que es el de James Bond, ese tiene bisel de aluminio, precisamente como para crear esa estética vintage y todo. Entonces ambos tienen sus pros y sus contras. Y bueno, un golpe al aluminio no se va a romper tan fácil a diferencia de la cerámica. Entonces esa fue mi pequeña comparación entre estos dos. Sí, como decía, solo el hecho de que estamos comparando el Seiko, que vale 10 veces menos aproximadamente en el mercado, pues dice mucho de Seiko. Y inclusive antes, cuando valía 150 o 200 dólares nuevo el Seiko, pues ofrecía mucho más por el dinero. Y bueno, ambas marcas tienen variaciones de sus divers que creo que están muy infravalorados en el mercado. Por ejemplo, los Turtles, los King Turtles, los King Samurais de Seiko ofrecen mucho por el dinero. Y en Omega, todo ese rango neo vintage de la línea Seamaster, hay unos Seamasters de finales de los años 90, comienzos de los 2000, el Electric Blue, todos esos Chrono Divers de la línea Seamaster con calibres 11-20 y los equivalentes 7750 del cronógrafo ofrecen mucho por el dinero. Si ustedes miran, hay unos Seamasters automáticos que están entre 1500 y 2000 dólares que ofrecen mucho por el dinero. Uno le hace un mantenimiento de fábrica con Omega, alguno de esos, y tienen un tanque para dentro de muchos años. Entonces las variaciones de estas líneas, aunque el SKX acabó, digamos los otros divers de Seiko pues ofrecen mucho por el dinero. Y bueno, creo que por algo estos relojes se han mantenido en función todavía. Este Seamaster en específico, la tercera generación, creo que está muy infravalorada. Son más populares otras referencias. A mí me gusta porque de la línea Seamaster pues es la única que no tiene olas y fue la primera versión con cerámica. Y también las dimensiones de este son mucho más compactas que la actual. Entonces para muñecas pequeñas como la mía, esta referencia creo que luce mucho mejor que la actual. Bueno, muchas gracias. Espero que estén muy bien.